Hola chicos, yo soy Cris y hoy es martes de video. Y hoy es el primer martes del mes, así que hoy toca hablar de belleza emocional. Y hoy vamos a hablar del libro del hombre en busca de sentido del Dr. Viktor Frankl. Así que sin más, vamos con el video. ¿Por qué lo escogí? Lo escogí porque entré al canal de Alejandro Pereira, que tiene puro contenido de este estilo, así como de libros, películas y series, pero todas encaminadas al crecimiento personal. Y este libro me llamó mucho la atención porque está escrito por un psiquiatra que intenta darle sentido a la vida, y creo que en este momento de pandemia en el cual estamos un poco perdidos, algo que nos ayuda a darle sentido a nuestra vida puede ser muy útil. Así que por eso lo escogí. Ahora sí, sin más, vamos con el libro. El libro se divide en dos partes. La primera parte es la vida de un psicólogo en un campo de concentración. Y la segunda parte son los principios de la logoterapia. En la primera parte, que es más un ensayo, él te dice desde que inicia con el informe del prisionero 119 y 104, él dice que el propósito de este libro no es escribir las torturas ni la vida en un campo de concentración, porque de eso ya se ha escrito mucho. Él lo que quiere es, desde su trinchera como psiquiatra, narrar las emociones que tiene un ser humano al entrar a un campo de concentración. Por esto mismo, esta parte se subdivide en otras tres partes, que es cuando te internan, la vida en el campo de concentración y cuando te liberan. Empieza evidentemente con el internamiento, y ahí narra que las emociones todavía no son tan oscuras. Él plantea que en este primer paso pues evidentemente te selecciona, ¿no? Así que él plantea que él iba con su amigo, con su colega, y al pasar a la siguiente fase dice: ¿dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Y uno más veterano le dice: ¿lo mandaron a la izquierda? Sí. Entonces está ahí. Y le señalan una chimenea humeando, ¿no? Y él todavía no entendía. O sea, él plantea que en ese primer momento todavía no había una conciencia de lo que se esperaba, pero había cierta ingenuidad. Y ya alguien más veterano le dijo: es que lo están cremando. Después de que ya seleccionan y ya ves que no todos pasan este proceso de selección, después pasa el proceso de desinfección, que no es una desinfección tanto física, que claro que sí te bañan, sino es más emocional de cierto modo, porque te quitan tu identidad, te quitan el nombre, no importa a qué te dedicabas, qué piensas, si eres bueno, si eres noble, ni tu nombre. Todo lo que importa es tu número de prisionero. Es lo único que eres ya. Y evidentemente se encuentran ante una desnudez. Esta desnudez él la describe como no únicamente física, porque sí, todos los meten a bañar desnudos, pero también y sobre todo emocional, en el cual te digo, te han arrebatado tu identidad, ya eres simplemente un preso más. Esta desnudez en la que solamente eres tu cuerpo y nada más que tu cuerpo, te hace tomar mucha conciencia de que en esta vida solamente tienes esto, que es tu cuerpo. Y aquí concluye esta primera fase y pasa a la de la vida dentro del campo de concentración. Y la primera emoción a la que le presta atención es a la apatía, que curiosamente también es la primera que aparece en el campo. Y sé que esta apatía no era una apatía porque sí, era una apatía que era necesaria, porque de hecho consistía en una muerte emocional, y esta muerte emocional era importante porque te ayudaba a construir un escudo de defensa para sobrevivir, ya que él en reiteradas ocasiones menciona que lo más doloroso del campo de concentración no eran los golpes, sino era el insulto, el maltrato emocional, la violencia emocional. Por lo tanto, la apatía y esta muerte emocional era necesaria para poder sobrevivir un poquito al campo. Y él plantea que en los campos de concentración la situación era tan mala que uno vuelve como a lo elemental, ¿sabes? Que se cuidó de la vida misma y la vida de los amigos, los que hay con los que te llegabas a relacionar. Eso es lo más importante, todo lo demás carecía de sentido. Y por lo tanto se manifestaba de hecho en los sueños. Los prisioneros que a lo mejor antes de ingresar a un campo de concentración soñaban con reputación, una casa nueva, un coche, su familia. En el campo de concentración lo que soñaban los presos no era eso. Era aquello que les permitía satisfacer sus instintos más básicos y elementales de sobrevivencia, y es el hambre. Porque en el campo de concentración hace mucha mención a la comida, solamente sopa aguada una vez al día, y era más aguada, es decir, no había casi ni verdura ni nada por el estilo, y un pedacito de pan muy chiquitito. Y eso se manifestaba en el sueño. Los presos soñaban con una galleta, con pasteles, con comida básicamente, aunque de esos sueños de crecer profesionalmente, de renombre, de reputación o materiales desvanecían. Los sueños eran hacia lo más básico. Lo mismo pasaba con la cultura. Él dice que en los campos de concentración se vivía una hibernación cultural. Todo aquello que no ayudara a la sobrevivencia inmediata propia y de la persona cercana a ti carecía de sentido.
Pero no pasaba así con la religión. Él se daba cuenta que no era así, que muchos oraban profundamente en el campo de concentración. Y él dice que este factor clave o de los factores más importantes que él veía era esta cuestión de la paz interior. Aquí él cuenta que él se daba cuenta que aquellas personas que tenían una rica vida interior tenían cierta paz y lograban sobrevivir. Cosa que contrastaba mucho con muchos hombres que eran muy fornidos, ya sabes, ese hombre que está acostumbrado al trabajo manual o forzado y que pues es como fuerte, morían más rápido. Y que en cambio aquellos que eran más bien escuálidos, flaquitos, más acostumbrados al trabajo intelectual y a la vida interior, sobrevivían mejor al campo de concentración. En este punto de la vida interior le concede mucha importancia al amor, y es que él comenta que cuando estaba ya caminando en medio de la nieve con solo una pijama, calzado inadecuado, los pies con llagas y demás, lo que le daba fuerza y sentido a su vida era el amor hacia para con su esposa. Él cuenta que sabía que a lo mejor su esposa no estaba viva, pero el simple hecho de amarla, estuviera viva o no, le daba sentido, le daba esa fuerza, porque el amor es y punto. Él es muy claro en señalar que no es una cuestión de él y su amor, sino que se daba cuenta que de verdad sus compañeros también hablaban de sus esposas. Entonces, ¿cómo es el amor el que le puede dar sentido a la vida? Sin embargo, pasando de este amor todo bonito, dice que no, que entre los presos no solamente se hablaba de amor, sino que también había emociones negativas. Y es que dice que aún dentro del campo de concentración estaban en condiciones tan pero tan malas en todos los sentidos, que también había irritabilidad por parte de los presos que causaban evidentemente peleas, y también había cierta envidia. Aquí es donde empieza a presentar un poco a los capos. Los capos son personas que eran presos, pero eran de mayor rango, entonces se encargaban de vigilar, de cocinar, y justamente dice él que para él siente que fueron los mejores años de la vida de muchos capos, porque tenían un poder. Y entonces eran los más sádicos o los más crueles a la hora de vigilar y de castigar. Y no era por una cuestión de supervivencia, de porque me van a bajar a mí también si yo no hago mi trabajo, no, sino que verdaderamente lo disfrutaban. En tanto que había generales nazis que se hacían de la vista gorda o de repente te daban un poco de su propia comida, entonces se dio cuenta que no se podía generalizar. Aquí empieza a desarrollar mucho de su pensamiento, que es el hecho de que uno siempre tiene la posición o la posibilidad de elegir qué tipo de hombre quiere ser. Porque en el campo de concentración había dos clases de hombre. Y aquí es tajante en decir, en este mundo hay dos y solamente dos clases de hombres: los decentes y los indecentes. Y entonces él plantea que incluso en esas condiciones, en lo cual tus sueños, tu subconsciente, tu cuerpo y todo solo te pide comida, había personas que cuando veían al otro sufrir, porque habían ya matado a su mejor amigo, habían tenido una pérdida, lo que sea, eran capaces de quitarse ese pedazo de pan, su único pedazo de pan, para consolar al otro. Entonces él dice que él se dio cuenta que incluso en esas condiciones extremas, límites, en la cual se puede probar la naturaleza y estudiar al ser humano como nunca se había estudiado, se da cuenta que siempre hay la oportunidad de decidir qué clase de hombre quiere ser. Esa libertad de decidir qué clase de ser humano es lo que al hombre no se le puede quitar, aún en un campo de concentración. Y ese pensamiento, esa experiencia lo lleva mucho hacia lo que va a ser la segunda parte del libro, que es la logoterapia. Él se dio cuenta del poder que tenemos los seres humanos con las palabras. Vuelvo a señalar que jamás pudo trabajar como psiquiatra, pero que sí en alguna noche de esas que cuidaba enfermos y demás, se le pidió que diera una plática. Entonces se dio cuenta de que lo único que sí podía hacer era hablar de este sentido de trascendencia, de esta libertad interior, de cómo podían encerrarte y aún así no podían quitarte tu libertad, la libertad de decidir. Y aquí menciona mucho una frase de un autor que influye muchísimo el pensamiento del Dr. Frank, que es Nietzsche. Y acá retoma, y lo vamos a ver después muchas veces a lo largo del libro, la frase de que un hombre que tiene un porqué puede sobrevivir a casi cualquier cómo. Ya en la fase de liberación, plantea que sobrevivir al campo de concentración no implica salir bien de ahí. Que lo primero que impresionaba, claro que eran las miradas, claro que era la carne pegada al hueso, pero que eso de cierta manera se sobreponía rápido. O sea, que él estaba impresionado, de hecho, de la capacidad que tenía ese hermano para después comer y comer y comer y comer, volver a ganar peso y reponerse. Pero tus emociones no, porque te dabas cuenta que había un gran desencanto. Tú salías y ya no tenías a tu mujer, ya no tenías a tus hijos, ya no tenías a tu padre, ya no tenías a tu madre, ya no tenías a nadie a quien tú amabas. Tal vez habías perdido todo en el sentido más literal de la palabra.
Y otra cuestión que ya era más parte biológica, clínica, el hombre tenía que aprender a volver a sentir alegría, felicidad, paz, cosa que no iba a poder solucionarse tan rápido como sentarte a comer de manera repetitiva durante unos meses. Y ya así es como termina la fase de la liberación. Y esta parte me parece muy importante porque acá hay una idea que tal vez no se resalta tanto, y es esta idea de que no son tus condiciones las que te determinan. Porque al egresar del campo de concentración volví a ver esta clasificación de que solamente hay dos y solo dos clases de hombres. Y lo repito porque él también lo repite, le echa mucho énfasis a esta idea de que solamente hay dos. Y que no están divididos ni por raza, ni por género, ni por sexo, ni por dinero, ni por fe, ni culto, nada. Son los hombres decentes y los indecentes. Te daba cuenta que los que lograron sobrevivir a los campos de concentración aquí volvían a tener la capacidad de elegir qué tipo de hombre querían ser. Y había quienes utilizaban las condiciones como una justificación para hacer el mal. Sentían que ya habían sufrido mucho y que tenían el derecho de hacer sufrir a los otros porque ellos ya habían sufrido mucho. Y había quienes decidían que esas condiciones de vida que habían tenido, esa experiencia, no se iba a utilizar para hacer el mal y continúan siendo personas decentes. Y así finaliza este libro, este ensayo, y vamos a la segunda parte del libro, que es bien importante que les mencione que no viene en la versión original. Esta segunda parte de los conceptos básicos de la logoterapia se introduce ante la demanda que tiene que les digan a los lectores qué es la logoterapia, ¿no? La logoterapia, a diferencia de otras escuelas de psiquiatría grandes como la de Freud, no se enfoca en el pasado, es decir, no busca ir hacia tu pasado para entender tu presente, sino que se va hacia el futuro, hacia los valores y lo que tú quieres hacer con tu vida. Esa es como la gran diferencia. No se va a poner a preguntarte así de como, a ver, siéntate, ¿qué te pasó? Sino, ¿qué quieres que pase? Y ahí está la clave de la logoterapia. La logoterapia viene de la palabra logo griego, que significa significado, propósito o sentido. Y es eso, es darle un propósito, sentido, de ahí el hombre busca el sentido, a tu vida. Y algo que me encanta de este autor es que él no se ampara en los valores, les digo, religiosos, éticos ni morales. Porque dice que esos valores no impulsan casi siempre hacia la acción, ¿no? O sea, obviamente puede haber ciertos valores que te motiven a actuar, no sé, el valor a la vida de un ser que amas o algo así, ¿no? Pero que en general los valores, al contrario, son algo que te detienen y generan cierta tensión en tu vida. Y la parte de la tensión es fundamental en el pensamiento de Frank, porque él plantea que una vida con sentido es una vida que tiene tensión. Una tensión entre la realidad y una meta, un propósito, un sentido a la vida. Y que es esta distancia entre lo que eres hoy o lo que haces hoy a de lo que quieres ser o vas a ser, lo que le proporciona cierto sentido a nuestra vida. Él plantea que una vida llena de holgura o comodidades, sin esa tensión, es una vida que está mal, es una vida que podríamos decir que es una mera vida. Y aquí vuelve a citar a Nietzsche y dice que quien tiene un por qué vivir puede sobrevivir a casi cualquier cómo. Y él dice que la vida puede cobrar sentido de tres maneras: por la acción, aceptando los dones de la existencia, y por el sufrimiento. En el primer caso él dice que no necesitamos explicación, que es al hacer. Dígase, hacer tu obra intelectual, hacer tu trabajo, o sea, que eso tenga de sentido. Sin embargo, los otros dos casos, que es el de los dones y por el sufrimiento, sí necesitan una explicación. Con respecto al aceptar los dones a la vida, él se refiere al amor. Y él habla al amor como una forma de liberarte, de darle sentido a tu vida. Está muy cercano al pensamiento del Dr. Han esta parte del libro, ¿no? Cómo es el darte al otro, el amar, le puede dar sentido a tu vida. Y el del sufrimiento es una cuestión un poco más interesante, pero él dice que cuando un sufrimiento tiene sentido, deja de ser sufrimiento. Él lo narra con un paciente que amaba muchísimo a su esposa, tenía un matrimonio ejemplar, así lo dice él, y que enviudó, y que el señor le dijo que pues no tenía ni la fuerza para matarse, pero que no estaba feliz, que extrañaba horriblemente a su esposa. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hubiera hecho tu esposa si tú te hubieras muerto? No, pues le hubiera pasado fatal, hubiera sufrido muchísimo. Y no te estás dando cuenta que al tú enviudar le ahorraste a ella ese sufrimiento. Dice que a pesar de que no pudo hacer una terapia completa, el hombre salió con otra actitud ante la vida, pensando que ese sufrimiento de vivir sin ella tenía sentido porque era haberle ahorrado el sufrimiento a lo que más amaba. Realmente no me quiero meter mucho a lo de la logoterapia, pero sí les quiero dar una idea que rescaté de esto. Muchas veces para encontrar un sentido es muy útil preguntarte, ¿qué
gustaría que dijeran de mí si yo ya me estuviera muriendo? ¿Qué me gustaría decir de mi vida al estar ya frente a la muerte? Me gustaría decir que fui esto, que hice el otro, y de esa manera tal vez puedas encontrar qué quieres hacer con tu vida y no yendo en reversa, que es desde tu presente ver qué de tu pasado te gustaría llevar al futuro. Por eso es que una característica de la logoterapia es que se va hacia el futuro, siempre hacia el futuro, y de esta manera generar esa distancia entre lo que eres y lo que quieres ser, que es una tensión muy saludable para tu vida. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides darme un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y dejarme aquí abajito en los comentarios si tú ya leíste este libro, ¿qué te pareció? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te sirvió? ¿Qué te inspiró? Todo lo que quieras decirme, déjamelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Cris y te veo la próxima semana con un video nuevo. Bye.